Mi nombre es Carmelo Sardina Sulpu, soy profesor de quechua. Hace 10 años que enseño aquí en el Centro Universitario de Idiomas. Estamos enseñando extracurricular, en la cual hemos sacado 5 maestras a nivel primario del idioma. Aquí, en el Centro Universitario de Idiomas, hemos encontrado justamente el encuentro de muchos pueblos, la diversidad de pueblos originarios, cada uno con su lengua. Se suman después del guaraní el mapuche, ahora está el tehuelche, aonaquén y después con, huichí, pilacá y mocoí. Creo que estos son todos los idiomas del país, en la cual este Centro Universitario de Idiomas nos dio la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de enriquecernos mutuamente. Hay una necesidad imperiosa de la gente intelectual, la gente técnica, científica, aún la gente común, porque necesitan saber de otras culturas. Creo que después del 92, después de ese pachacutes largo de dolor, hemos tomado con esa fuerza en estos últimos tiempos de recuperar nuestras lenguas maternas y llegar a la gente a través del idioma y a través no solamente del idioma, sino también incluido la cultura, la simbología, la sabiduría, la medicina, la alimentación, todo el contenido de una cultura ancestral milenaria. Invitamos a todos los intelectuales, a todos los estudiantes universitarios, a todos los hermanos y hermanas originarios. Es importante buscar la identidad nacional. A veces muchos creen que todos hemos bajado de carabelas y barcos, pero siempre estuvimos aquí y vamos a seguir estando los pueblos originarios, pero tenemos que tener una identidad nacional con una lengua materna propia en este lugar. Así que por eso invitamos a todos a buscar y recuperar y encontrar una identidad en la cual nos identifique en cualquier parte del mundo con nuestras lenguas maternas. Buenísimo. Bueno, anchapachis diría yo en mi idioma, muchas gracias. ¿Cómo se dice? Anchapachis. Anchapachis. Ancha es mucho, muy, y pachis es gracias. Ancha se parece. De mucho. Bueno, muchas gracias. Y ahora, ancha es cantidad en sentimiento. Ashka en cantidad de cosas. Así me explica.